saludo muy especial al docente Luis Fernando. Bueno muchachos, hoy venimos a hacer un comentario crítico. Hoy vamos a presentar lo que quiere decir una película que fue lanzada en el año 2020. Dicha película fue creada acá en Colombia. Su autor fue Héctor Abad Facioline. Esta película titula como El olvido que seremos. Bueno, esta película me parece muy interesante, ya que trata sobre mucho el inicio. Bueno, el inicio de la película inicia como con dos parejas, el hijo de Héctor Abad, que es el papá. Bueno, Héctor Abad fue ¿cómo es que es? Un profesor en la Universidad de Antioquia. Este profesor era de la ciudad de Medellín. Bueno, esta película fue grabada, pues en sí, esta película fue, como aparece en el video, fue en 1983, pero en sí se lanzó fue el 2020. Bueno, esta película me interesó mucho la primera vez que la vi, la recomiendo mucho, ya que esta película trae intriga, más que todo intriga. Usted, por ejemplo, usted en el transcurso del rato, usted va como, pero ¿cómo pasó esto y esto, cierto? Bueno, esta película inicia así. La película empieza como en un teatro, como si fuera que suenan en un teatro, pero en sí, en donde están en la Universidad de Antioquia. Bueno, Héctor Abad tenía una familia muy grande. Es, dicho eso, tenía cinco hijas y un solo hijo, varón, que este lo quería mucho, pues ya que era el único varón que tenía. Y él quería que ese hijo fuera un gran escritor. Bueno, en sí, Héctor Abad era un profesor en la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, la verdad me parece muy interesante, la recomiendo mucho. Esta película, la verdad, al transcurso de ella va generando intriga, como por ejemplo se empieza, hay una parte en donde a él no lo quieren, pues no, cierta parte de las personas dicen que no irán ni vivir, y pues yo digo que eso está como mal, pero bueno, mi opinión sobre esto es esta película, la verdad, al, a lo, a lo largo, esta película va tratando como de su familia, que al principio está su hijo iniciando, están todos reunidos en familia, en donde llega Héctor, el papá, a la casa de nuevo, porque estaba en un día de enseñanza en la Universidad de Antioquia. Bueno, esto en realidad es una película que no digamos que es una película que es solamente ficticia. Bueno, esa película es una más que todo basada en hechos reales. Héctor Abad Facioline sí existió. E incluso su hijo en ese momento sí llegó a ser un gran escritor como lo quería su padre, ya que su padre le decía mucho que no siguiera los mismos pasos de él, ya que él había cometido demasiados errores. Entonces él trató como de aconsejarlo, trató como de guiarlo por mejor camino. Y una cosa muy peculiar de todo el camino de la película en sí, su hijo se llamaba Héctor Joaquín. Bueno, Héctor Joaquín siempre quiso, ¿cómo explico? Ver una circuncisión de un muerto, una autopsia. Bueno, él siempre quiso eso. Siempre quiso ver un muerto y cuando él le acompañaba a su papá a la morgue, siempre le decía que si se iban a ver el muerto, entonces él siempre insistía. Bueno, otra cosa
no me gustó fue al inicio cuando mostraron, al inicio no, a lo largo, como a la mitad de la película, que fue donde Héctor, papá, se fue con su hijo a una parte de Medellín, en donde mostraban que todas pues en ese entonces no existía como desagüe, no existía como tubos de desagüe por donde fueran las aguas sucias, entonces le crean como canales en medio de los barrios para poder que bajaran las aguas sucias. Bueno, entonces como por esos barrios vivían personas, los que resultaban muchos afectados eran más que todos los niños. Los niños eran los que resultaban más afectados entre ellos. Y cuando fue grabada la película, no existían las vacunas para prevenir ciertas enfermedades. Entonces los niños de allá fueron muy culminados por eso, más que todo porque no tenían cómo cuidar su salud. Ellos eran personas como de bajos recursos. Entonces, a ver, algo que me pareció también muy interesante de este libro es de esta película. En esta película se comenta que hubo una primera mujer en graduarse de la Universidad de Antioquia. Pues fue la primera en mujer en sí, fue mujer, la primera mujer en graduarse. Y esa mujer se llamaba Catalina Goldman. Esta persona era judía. Entonces, por lo ser judía, como que nadie, por eso fue la primera mujer. Porque como era judía no aceptaban tanto eso. Pero ahora las cosas cambiaron mucho. Ya que ya cualquiera puede estudiar, no cualquiera, porque primero tienen que pagar por unas, eh, por unas mujer. ¿Y por qué digo primera mujer? Porque en esa película, esa joven, esa mujer Catalina Goldman, perdió a sus padres en un campo de concentración. ¿En un campo de concentración qué es? Este campo de concentración es como lugares minados, por decirlo así. Lugares donde hay aires tóxicos. Bueno, esta mujer fue la primera en graduarse a pesar de las circunstancias. Otra cosa que me culminó mucho, que es que ahora también se ve mucho todavía las enfermedades, pero en ese entonces no existía la primera cura. Entonces, ¿qué hacían? Todos juzgaban al profesor, a Héctor Abad, ya que él siempre quería ayudar y ayudar. Y él no solamente era profesor, él también era doctor, porque ya que era doctor, porque él quería ayudar a las demás personas a salir adelante. Pero ciertas personas no estaban de acuerdo con eso, ya que se necesitaba demasiado presupuesto, entonces ciertas personas no estaban de acuerdo. Entonces a él le rayaron la casa como comunista, a él lo trataban como si fuera un comunista, como si fuera de la izquierda, como que no está cumpliendo con la ley, ¿cierto? Entonces llega un momento en el que ya muchas personas están en contra, pero el doble están a favor. Bueno, otra cosa que también me llamó mucho la atención fue que Héctor, el profesor, tenía una hija, ¿cierto? Esta cierta hija tenía la edad de más o menos 14, 15 años. Y lo que me sorprendió fue que ella tenía una enfermedad. Esa enfermedad era como un cáncer terminal. Entonces, cuando ya estaba en el momento que ya estaba que se marchaba, como 2 días antes, ella como que mostraba un cortometraje de la vida de ella. Y lo que más me sorprendió fue
que aun siendo una muchacha de tan corta edad, fumaba cigarrillo. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero es algo que ahora la realidad afronta y tenemos que afrontar entre todos, ya que en este momento o en ese lugar ya de ahora vemos muchos jóvenes en la calle y eso fue lo que tanto no me gustó de esta película, en la que se mostraba cuando esta muchacha, a pesar de ser una muchacha, fumaba cigarrillo, andaba con varios hombres y pues la verdad no estaba de acuerdo con eso. Al final ella murió, le hicieron su misa y la enterraron. Bueno, luego Héctor creció, se volvió un joven maduro y a pesar de que era un joven maduro, la verdad no estaba como para ser maduro todavía, ya que atropelló una señora. Esta parte tampoco me gustó mucho porque la verdad él cometió un grave error. Iba conduciendo un auto y ese auto lo iba conduciendo como si no hubiera un mañana, ¿cierto? Entonces la verdad atropelló a una persona y quiso salvarse de esa. Pero entonces la llevaron al hospital, bueno, la recogió y la llevaron al hospital. Y en el momento de la verdad, él no quería ir a la cárcel porque sabía que allá iba a estar demasiado tiempo porque por lo que cometió, como homicidio agravado, homicidio algo así. Entonces la verdad, como que no quería responder por aquello. Pero entonces le propusieron que para que lo mandaran para un manicomio o pagar en la cárcel. Y la verdad no era como justo para lo que le hizo la señora. Bueno, pero al tiempo la señora recuperó y a él le tocó cuidarla. Pero la verdad no era como... Al final él se disculpó con la señora. Pero no, la verdad no estaba de acuerdo porque el que comete un error debe pagar. Bueno, luego Héctor, papá, algo que también me pone a pensar. Que Héctor, el profesor, aparte de ser profesor que enseña en una universidad, también es doctor y se lanzó de alcalde. En esta parte me llamó mucho la atención en la que en la que le preguntaron que si él era comunista, de la derecha o de la izquierda. O sea, se referían a comunista o o liberador, algo así, o partido, o de liberalismo. Entonces lo que él dijo fue lo que me llamó mucho la atención, pues que él no se declaró ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces uno como que queda ahí, bueno, si se va a lanzar de alcalde, entonces ¿cómo hacemos para saber si él va más a ayudar a este lado que a este? ¿Cierto? Pero al final todo ocurrió. No sabemos si al final sí quedó como alcalde o no. Pero aunque muchas personas estaban a favor de él para que pudiera pasar a ser candidato, como a otras que no les gustó mucho la intención de lanzarse de alcalde. Bueno, ya por otro lado, ese Héctor Joaquín ya hace... otra cosa, que ya Héctor, el papá, trabajó demasiados años, no sé cómo una persona común y corriente, digo yo en mi posición que no sé cómo hará para aguantar tanto tiempo enseñando en una universidad. Una persona normal dura por ahí 2, 3 años y se retira. Bueno, ya pasando a otro tema, ya sería como más que todo porque Colombia en Medellín en ese entonces
las alcantarillas no eran por tubos y tenían las posibilidades de crearlas y no echarlas por mitad de la calle, por mitad de los barrios. En ese punto sí me siento como que yo creería que no estoy demasiado de acuerdo en ese entonces, porque Colombia en sí, Medellín, ha tenido siempre las posibilidades de crear algo mejor. No solo si tenían, imaginen, si tenían en ese entonces infraestructuras que ahora no son tan confiables, entonces por qué no hacían las alcantarillas, los tubos de alcantarillas? En ese punto la verdad no estoy tan demasiado de acuerdo que nunca hubieran hecho eso, porque la verdad eso sí, demasiadas bacterias que contaminan eso, entonces la verdad personas que vivían ahí sí resultaban demasiado afectadas. Entonces ya por eso no estaría como tan de acuerdo. Ya para otro lado, dando la sustentación de ese argumento, entonces yo creería que en ese entonces, en vez de recoger la plata para la alcaldía y los dineros para los recursos, esos recursos los hubieran utilizado para las mejoras de las viviendas, para las mejoras de los acueductos, la mejora de los alcantarillados, para que no esos alcantarillados no estuvieran así como por decir al aire libre, sino que tuvieran su debido recorrido subterráneo y no contaminar, no perjudicaría a nadie, más que todo a los de clase baja. En ese entonces, la verdad eran muy racista, ¿cómo se dice? Esto como que usted pertenece a esta clase, entonces usted merece mejores recursos que usted, y usted por ser de baja clase, entonces ustedes bien tal y así como sean. No, la verdad no, pues no sería la forma correcta, sino que ayudar a todos por igual. Entonces la verdad no, pues sería mejor que hubieran hecho eso desde un principio para que no tuvieran tantos niños enfermos, porque la verdad habían demasiados niños enfermos en ese entonces, más que todo los perjudicados eran adultos y los niños. Entonces la verdad sí hubiera sido desde un principio recolectar, y entre la alcaldía y el presidente hubieran hecho las tuberías. Ya con eso ya me despediría para lo del para finalizar esa película, la recomiendo. Fue dedicada, la recomiendo más que todo a sus hijos, con su esposa y a sus hijos por ahí. A Cecilia de Abad, a Cecilia, fue dedicada a Cecilia Facioline de Abad y a sus 5 hijos, 5 y 6 hijos, a sus 5 hijas y a su hijo Héctor Joaquín. Fue dedicada a Mariluz, a Clara, a Vicky, a Marta, a Héctor y a Sol. Esta película al final da como un nudo en la garganta, ya que esta película al final resultan asesinando a Héctor Abad, al profesor de la universidad. Y la verdad esta película la recomiendo mucho para aquellas personas que de pronto están buscando como más que todo entretenimiento bueno, no más que todo eso, sino más que todo para que vean y se entretengan. La recomiendo demasiado. Esta película me gustó, me pareció una berraquera. Y bueno, me despido, muchas gracias. Hasta luego.